Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En esta clase vamos a trabajar un poco con la librería Math y con sus funciones en Python, y vamos a ver también un poco sobre números aleatorios y cómo generar números aleatorios con la función randRange, que vamos a ver más adelante. Entonces estoy en JupyterLab y voy a crear un cuaderno nuevo. En este cuaderno nuevo le voy a poner un título con Markdown. Voy a poner un título que se va a llamar, digamos, quinto cuaderno de programación. Lo voy a ejecutar. Podemos poner en JupyterLab también. Podemos correr. Aquí voy a poner otro Markdown que le voy a poner un título más pequeño, que va a ser librería Math y números aleatorios. Ok, listo. Entonces vamos a poner aquí un markdown adicional y voy a poner acá voy a poner un texto. En este cuaderno utilizamos diferentes funciones de la librería Math de Python. Ok, lo vamos a correr. Y en este primer bloque vamos a poner un segmento de código que va a ser el segmento donde vamos a importar la librería Math. Entonces nosotros tenemos que importar la librería antes de poder utilizar sus funciones. Entonces vamos a poner import math, así como suena. Ok, y esa sería la instrucción para importar nosotros la librería. Entonces le damos play y ya pues la librería queda importada en Python, en JupyterLab, perdón. Entonces ya podemos utilizar sus funciones. Entonces vean, por ejemplo, que podemos hacer un ejercicio 1, digamos. Ejercicio 1 que sea calculando el área de un círculo. Ok, vamos a calcular el área de un círculo. El área de un círculo nosotros sabemos que es pi por radio al cuadrado. Sabemos que el área de un círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Eso es lo que nosotros sabemos que es el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Ahora, pi nosotros lo podemos utilizar como una constante. Nosotros podríamos definir una variable que se llame pi y le asignamos, digamos, 3.14. Sin embargo, si nosotros quisiéramos más precisión, podemos utilizar la librería math para definir el valor de pi. Entonces yo puedo definir una variable que sea radio y le voy a dar, digamos, el valor de 5, y puedo definir una variable que se va a llamar pi y en vez de asignarle 3.14 le voy a asignar más bien math.pi. Entonces de esa manera mi variable pi adquiere un valor con muchos más decimales para pi que nos lo provee la librería math de Python, ¿verdad? Entonces ya puedo utilizar pi de manera directa. Entonces calculando el área del círculo de radio
Podemos definir esta variable como R mayúscula nada más. Entonces sería el círculo de radio R. Y entonces podemos crear una variable que se llame área. Y esa variable va a ser entonces nuestra variable pi multiplicada por R elevada al cuadrado. ¿Ok? Y ya ahí tendríamos el área. Entonces la podemos mostrar, mostrando los resultados. Entonces yo puedo mostrar con un print primero valor del radio, dos puntos, espacio, y muestro mi variable R. En el renglón de abajo puedo poner otro print y le digo valor utilizado para pi, y mostraría mi variable pi para que ustedes vean el número de decimales que se tienen, y puedo mostrar con un print valor del área y muestro lo que tiene mi variable área. Ok, entonces vean con estas instrucciones que estamos utilizando un valor de pi que nos lo da la librería math. Entonces vean que si yo le doy play a esto, me aparece que el radio es 5, el valor de pi utilizado es 3.14, 15, 92, etc. Y el valor del área es esta que está acá. Esto, el valor del área, podemos mostrarlo con menos decimales si nosotros utilizamos el print con formato. Recuerden, ¿verdad? Yo puedo utilizar print con formato y entonces más bien muestro área entre corchetes dentro de las comillas, ¿verdad? Y aquí con dos puntos le digo, digamos, punto 2f, para que me muestre área solamente con dos dígitos decimales. Entonces vuelvo a ejecutar el segmento de código. Vamos a ver, tengo un error. Ajá, se me borró la segunda comilla que tenía aquí. Vamos a ver. Y ahora sí, aquí están las dos comillas. Ejecuto el programa y ahora sí me aparece 78.54. Puedo agregar las unidades, ¿verdad? Puedo de hecho utilizar print con formato también en el mensaje de arriba, y puedo mostrar el valor de R entre corchetes y después colocar, por ejemplo, metros para poner las unidades, y aquí yo pondría metros cuadrados. Ok, donde le doy play, ven que me aparecen las unidades. El valor de pi no lo voy a redondear para que ustedes vean la diferencia de utilizar pi, digamos que uno lo dé como una constante, o utilizar la función math, ¿verdad? Otra parte en la que podemos utilizar la función math es para calcular la potencia del radio, para calcular R al cuadrado. Yo lo puedo hacer de esta manera, o podemos sustituir R al cuadrado por math.power y entre paréntesis le damos R. Esto estaría haciendo exactamente lo mismo. Estaría calculando el cuadrado de R. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Perdón, para que quede elevado al cuadrado tendría que poner R,2, ¿verdad? Porque R va a ser la base y 2 va a ser el exponente. Entonces estaríamos calculando con la función math radio al cuadrado utilizando la función power, ¿verdad? Entonces le damos play y vean que el resultado es exactamente el mismo. Entonces esta es otra forma de calcular la potencia de un número utilizando la librería math. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo y vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a poner aquí un texto en Markdown, título. Vamos a poner ejercicio 2, dos puntos, calculando el lado de un triángulo rectángulo.
¿ok? Entonces vamos a utilizar aquí un poco de trigonometría y vamos a ejecutar la parte de trigonometría utilizando la función math. Vamos a ver, voy a cambiar un momentito este título y más bien le voy a poner analizando un triángulo rectángulo, ¿ok? Dados dos de sus lados, o dados sus catetos, ¿ok? Eso es. Entonces vamos a iniciar el ejercicio definiendo la longitud o la medida de los dos catetos del triángulo. Entonces digamos, vamos a definir los dos o la longitud de los catetos del triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ok, entonces voy a definir el lado opuesto, ok, y digamos que va a ser un lado que va a medir 4 y voy a darme el lado adyacente, y en este triángulo digamos va a ser un lado de 3 centímetros o 3 metros. Ok, entonces nosotros sabemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo está dada por el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a calcular la hipotenusa del triángulo. Ok, le voy a llamar hipotenusa, va a ser igual, sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Pero voy a utilizar la librería Math para calcular esas cosas. Entonces, yo voy primero a calcular, aquí adentro de estos paréntesis, voy a calcular el cuadrado de los catetos. Entonces puedo utilizar math.power para elevar lado opuesto al cuadrado. Ok, ahí tendría lado opuesto al cuadrado. Ok, le voy a sumar math.power y sería el lado adyacente al cuadrado también. Entonces aquí tengo la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, solo que utilizando la librería Math en vez de la notación que nosotros hemos utilizado normalmente. Entonces aquí tendría la suma de los cuadrados. Resulta que yo puedo utilizar aquí afuera la función math para calcular también la raíz cuadrada. La función que calcula la raíz cuadrada sería math.sqrt y le damos entre paréntesis a lo que queremos calcularle la raíz cuadrada, que en este caso sería a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces aquí podemos poner calculando hipotenusa del triángulo usando la librería Math. Se puede usar la librería Math o se puede utilizar la notación que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Es igual. Y aquí vamos a mostrar resultados. Podemos poner print, digamos, la hipotenusa mide 2 puntos y mostramos hipotenusa, que es la variable. Recuerden que Python es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por lo tanto si yo escribo hipo en vez de hipo con mayúscula, vean lo que va a ocurrir. Me va a aparecer un error y me va a decir Python que el nombre hipo con minúscula no ha sido definido. Entonces, ¿cuál es el que nosotros definimos? Hipo con mayúscula.
Por lo tanto, aquí para mostrar el contenido de esa variable yo tengo que usar mayúscula también. Entonces vean que donde yo lo ejecuto me aparece que la hipotenusa vale 5, ¿verdad? Porque 5 sería la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, que es 25. La raíz cuadrada de 25 nos da 5. Y aquí podemos escribir las unidades también, digamos metros o centímetros, los que ustedes quieran. Entonces ejecutamos y nos aparecen las unidades. Ok, vamos a expandir esta parte un poco más. ¿Qué pasa si nosotros queremos conocer el ángulo que se forma entre el lado opuesto y el lado adyacente? Yo puedo utilizar trigonometría para calcular ese ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo entre el cateto opuesto y el adyacente. ¿Ok? ¿Qué relación existe entre el opuesto y el adyacente? Entre el lado opuesto y el adyacente existe la tangente, ¿verdad? La tangente de un ángulo es la relación que hay entre el opuesto y el adyacente. Ahora, si yo tengo la relación opuesto entre adyacente, porque yo tengo la medida de los lados, yo puedo utilizar el arco tangente para encontrar el ángulo que hay entre ellos. Entonces eso es lo que vamos a usar ahora. Entonces voy a definir ángulo igual a math.arco tangente, que se escribe como atan, y entre paréntesis yo le tengo que dar la relación que hay entre mi cateto opuesto y el adyacente, para que él entonces calcule la tangente y verifique cuál ángulo tiene esa tangente, para que entonces me lo devuelva y me lo ponga en la variable ángulo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí adentro lado opuesto dividido entre lado adyacente. Opuesto entre adyacente es la tangente. La tangente yo la puedo calcular porque tengo los dos lados, el opuesto y el adyacente. Y entonces Python lo que va a hacer es que calcula la tangente y revisa cuál es el ángulo que tiene esa tangente, ¿verdad? Y con ese ángulo entonces no lo devuelve en la variable ángulo. Ok, pero vamos a ver un detalle interesante de esto. Entonces, una vez que tenemos el ángulo, vamos a mostrar el resultado. Mostrar el resultado en pantalla. Ok, entonces voy a hacer un print y voy a poner acá entre comillas el ángulo entre opuesto y adyacente es dos puntos y mostramos el contenido de la variable ángulo. Perfecto, entonces vamos a ver qué pasa. Lo voy a ejecutar y me aparece un ángulo, pero es un ángulo que viene con muchos decimales y que dice 0,92, 72, 95, etcétera, que no pareciera ser un ángulo en grados. Y es que este ángulo en realidad no está en grados. Voy primero a redondearlo, ¿verdad? Para verlo mejor. Por lo tanto voy a utilizar este print con formato. Y entonces ángulo lo voy a mostrar solo con dos decimales a la derecha de la coma. Vuelvo a ejecutar, me aparece .93. Este ángulo está en radianes, por lo tanto aquí puedo poner radianes. ¿Por qué? Porque esta función trabaja en radianes. Esta función que usamos de la librería Math trabaja en radianes. Si yo quiero ver el ángulo en grados, yo puedo utilizar la misma librería Math para convertir un ángulo que está en radianes a un ángulo que esté en grados. Y vean cómo hacemos. Convertir ángulo de radianes
a grados. Entonces vamos a buscar qué función de math nos permite hacer esa conversión. Esa función, voy a cambiarle el nombre a esta variable, le voy a poner ángulo raya guión bajo y voy a poner rad para saber que son radianes, por lo que entonces esta también la voy a actualizar y le voy a poner ángulo radianes, ¿verdad? Porque le cambié el nombre a la variable de arriba. Y aquí voy a definir ángulo, pero en grados. Voy a poner ángulo gra, son los ángulos en grados. Y esta variable va a tomar el valor de lo que devuelva la función math.degrees. Y a esta función le doy entre paréntesis el ángulo original que está en radianes, que es entonces ángulo radianes. ¿Ok? Y ahora pues puedo utilizar otra función print para mostrar el resultado en pantalla. Mostrar el resultado en grados. Entonces vamos a hacer un print y ponemos el ángulo. Bueno, podemos usar print con formato también, igual que hicimos arriba. Entonces ponemos el ángulo entre opuesto y adyacente es 2 puntos y mostramos ángulo gra, que es el que está en grados, y lo vamos a mostrar también con 2 decimales a la derecha de la coma, y vamos a poner aquí entonces grados para saber que lo estamos mostrando en grados. Entonces le damos play a todo el segmento y vea que nos aparece ángulo entre opuesto y adyacente de 0.93 radianes, o el ángulo entre opuesto y adyacente es de 53,13 grados. Ok, entonces vean que la función math básicamente es una serie de instrucciones adicionales que nosotros tenemos para resolver operaciones matemáticas. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio adicional. Y vamos a generar números aleatorios. Ejercicio sería 3. Números aleatorios con la función randRange. Anteriormente habíamos utilizado la función random, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar la función randRange. Y para poder utilizar esta función randRange tenemos que importar la librería random. Entonces, aquí arriba donde nosotros importamos la librería math, vamos a importar también la librería random. Ok, la vamos a importar. Ojo que cada vez que nosotros importamos una nueva librería en este segmento de código, tenemos que volverlo a ejecutar en JupyterLab. Es decir, estamos cambiando este segmento de código que estaba arriba, lo tenemos que volver a cambiar, lo tenemos que volver a ejecutar para que los cambios se actualicen en el resto del cuaderno de programación. Entonces, ya ahora que agregamos random y que corrimos este segmento de código, ya podemos utilizar en otras partes del cuaderno las instrucciones de la librería random. Entonces vean la diferencia. Vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Número aleatorio entre 0 y 1. Entonces voy a llamar a ese número, le voy a llamar num al 1. Número aleatorio 1. Y para generar un número aleatorio entre 0 y 1, yo utilizo la función random que utilizamos la vez anterior. Pero en la vez anterior nosotros habíamos importado directamente la función random. Ahora lo que estamos importando es toda la librería. Por lo tanto, si yo quiero utilizar la función random de esa librería, tengo que utilizar random.random.
Ajá. Y no le doy nada, no le doy ningún número entre los paréntesis. Y él me genera automáticamente un número entre 0 y 1. Entonces, ahora que estamos importando toda la librería, en vez de importar únicamente un módulo de esa librería, vamos a llamar a la función de esta manera. Ok, y aquí vamos a mostrar el número en pantalla. Mostrar el número en pantalla y vamos a poner entonces un print. Y voy a poner acá el primer número aleatorio es, o pongámoslo así, el número aleatorio entre 0 y 1 es 2 puntos y mostramos num al 1. Ok, vamos a correr este segmento y tengo un problema. Num al no está definido. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, vean que lo escribí mal. Vean que aquí donde yo llamé a num al puse la L con minúscula. Y cuando yo definí la variable yo utilicé L mayúscula. Entonces hay una inconsistencia. ¿Vieron? Entonces tengo que poner las dos variables exactamente iguales. Num al 1, num al 1. Porque si no Python no sabe a qué variable nos estamos refiriendo. Entonces ahora sí lo voy a correr. Y vean que me aparece un número aleatorio con un montón de decimales. Si ustedes quieren, también lo podemos redondear con el formato. Ok, entonces voy a poner numal 1, 2 puntos, coma, 2 puntos, punto, 2F para mostrarlo con dos decimales. Y aquí vendrían las comillas. Ok, le voy a dar play de nuevo. Y aquí me aparece, ajá, vean qué interesante. No me está apareciendo el número, sino que me está apareciendo los paréntesis que yo puse aquí. No me está apareciendo la variable. ¿Qué será lo que pasó? Ah, lo que pasó es que se me olvidó colocar la F aquí al inicio para indicar que esto es impresión con formato. Entonces, si no está la F, me muestra esto. Si pongo la F, entonces ya me muestra el número aleatorio redondeado a dos decimales. Ok, ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero un número aleatorio entre, digamos, entre 0 y 9? No entre 0 y 1, sino entre 0 y 9. Entonces ahí voy a tener que utilizar la función runRange. Ok, entonces vean que en este segmento voy a generar un número aleatorio entre 0 y 9. Ok, entonces voy a crear una variable que se va a llamar numal-2 y ahora en vez de utilizar la función random como tal voy a utilizar random.randRange. Ajá. Y entre paréntesis yo le voy a dar los números entre los cuales yo quiero mi número aleatorio. Entonces va a ser 0, 10. Porque yo pongo 10 en vez de 9 porque el 10 no está incluido. Funciona igual que con la función range normal, donde yo digo entre 0 y 10, en realidad son los números enteros entre 0 y 9, porque el 10 no cuenta. En randRange es lo mismo, es entre 0 y el número máximo menos 1, el rango de valores que va a utilizar la función para definir mis números aleatorios. Entonces, entre 0 y 10 sería para tener números aleatorios entre 0 y 9. Ok, y ahora vamos a mostrar número en pantalla. Ok, entonces vamos a decirle print. Vamos a usar comillas inicialmente y vamos a poner el segundo o el número aleatorio entre 0 y 9 es 2 puntos y mostramos entonces num al -2. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Yo lo ejecuto
y tengo otro error. Dice que num_al_2 no está definido. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, es que yo no le había puesto guión bajo al número, a la variable originalmente. Entonces tengo que escribirla exactamente igual a como estaba arriba para que no me salga un error. Entonces lo ejecuto y ahora sí, el número aleatorio entre 0 y 1, aquí era un 0, no era una O, entre 0 y 1 es num_al_2, que en realidad en este caso tiene un valor de 1, y vean que es un entero. Lo ejecuto de nuevo y ahora me sale un número aleatorio diferente, que es 6. Lo ejecuto de nuevo, me sale un número aleatorio 3. Es un número al azar el que se va generando, y vean que siempre es un entero entre 0 y 9. Vean que ahí nunca va a salir un 12, por ejemplo. A veces puede repetirse. Vean que vuelve a salir un 3, lo vuelvo a ejecutar, sale un 8, y ahí me va a estar lanzando números al azar entre 0 y 9. Ahora, yo con esto puedo hacer, por ejemplo, un dado. Un dado siempre me va a dar a mí un número al azar entre 1 y 6, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí generando un dado programado, y vamos a poner aquí entonces números aleatorios entre 1 y 6, que es lo que me da usualmente un dado de estos normales. Entonces vamos a generar, digamos, un número que se va a llamar dado, y le vamos a asignar el resultado de random.randRange, y le doy mis límites. Para que sea un dado entre 1 y 6 tengo que colocar 1,7, ¿verdad? Recuerden que el más grande hay que sumarle 1 porque la función no incluye el límite máximo, ¿verdad? En este caso 7. Y ahora mostramos el número en pantalla. Ajá. Y voy a poner entonces un print y voy a poner un mensaje. Voy a poner, digamos, salió el número, dos puntos, y muestro dado, que sería el número aleatorio entre 1 y 6. Ok, vamos a correrlo a ver qué pasa. Salió el 6 en este caso, y vean que si lo vuelvo a correr sale el 4, y es como si yo estuviera tirando el dado, ¿verdad? Cada vez que corro el programita me sale un número aleatorio diferente. Ok, y como es entre 1 y 6, pues me queda como si fuera un dado de estos que hay en los casinos, ¿verdad? Perfecto, entonces ya aquí estamos usando la función random normal, la función randRange, importando la librería de forma completa. Ahora, yo puedo agregar un ejercicio adicional aquí en un cuaderno de programación. Yo puedo, por ejemplo, marcar este valor acá, y con este número más yo agrego un segmento de código adicional, y cuando el cursor se pone en esta cruz yo lo puedo mover perfectamente para arriba. Entonces vamos a hacer esto. A este le vamos a poner ejercicio 4, lo volvemos a ejecutar, y aquí vamos a poner un código adicional, primero un título de Markdown. Voy a poner ejercicio 3, dos puntos, y vamos a poner calculando la función, digamos, a igual, y voy a utilizar notación matemática, por lo que uso los símbolos de dólares, ¿verdad? Sería a igual a e elevado a la, digamos, a la menos 4, usando la librería math. Ok, voy a ejecutar y entonces aparece esto. Ahora voy a generar una línea de código adicional aquí abajo,
y vamos a ver cómo calcularíamos un e a la menos 4. ¿Cómo haríamos para ejecutar un e a la menos 4? Entonces vamos a utilizar la función math. Entonces vamos a definir primero el valor de e. Recuerden que e es un número irracional, ¿verdad? Es como pi. Y entonces yo voy a definirlo como e, ¿verdad? Va a ser una variable que se va a llamar e. Y le voy a asignar math.e. Igual que antes habíamos utilizado math.pi para definir el valor de pi, yo puedo utilizar math.e para definir el valor de e. Y vean que si yo lo ejecuto, no aparece nada porque no estoy mostrándolo todavía en pantalla. Pero voy a ejecutar, voy a calcular el valor de a. Calculando el valor de a, y entonces ahora nada más digo que a es igual a e, que ya es mi variable, que yo ya la hice aquí, e a la menos 4. Bueno, puedo usar paréntesis redondo. E a la menos 4. ¿Ok? Y ahora mostramos el resultado en pantalla. Entonces haríamos un print de, voy a poner el mensaje, el resultado es 2 puntos y muestro el valor de a. Entonces vean lo que va a pasar. Donde yo ejecuto ahora el código, me aparece e elevado a la menos 4, el resultado con muchos decimales. Si yo no quiero tantos decimales, utilizo formato. Ok, entonces muestro a entre corchetes, pongo la comilla al final y uso el 2 puntos, digamos 3f para mostrarlo con 3 decimales. Lo corro y aquí me aparece el resultado. ¿Ok? Entonces ven que math.e me define el valor de e como un número irracional. Math.pi me define pi como un número irracional. Y podemos agregar incluso un ejercicio adicional para ver cómo se calcula un logaritmo. Perfecto, entonces vean lo que voy a hacer. A este le voy a poner 5 y lo voy a ejecutar nuevamente. Y aquí debajo de este voy a agregar un segmento de código adicional, ¿verdad? Con el más. Voy a poner un markdown. Voy a poner un título. En ese título voy a poner ejercicio 4, logaritmos. Logaritmos usando la librería math. Y lo ejecuto. Ok, y voy a agregar otro aquí abajo para ir definiendo variables. Aquí voy a poner un código y voy a poner definiendo o definir el valor de x, por decir algo. Vamos a calcular el logaritmo de x o el logaritmo natural de x o el logaritmo base 2 de x, por ejemplo. Entonces x va a tener un valor. Digamos x vale 8. ¿Ok? Y aquí el primero que vamos a calcular es, digamos, a, bueno, ya usamos a arriba, b igual al logaritmo base 10, logaritmo, voy a ponerlo en texto, logaritmo base 10 de x. Entonces, ¿cómo sería? Sería b igual a math.log10 de x. Este es el logaritmo base 10 de x. Y utilizamos la librería math y dentro de esa librería la función log10, que es el logaritmo base 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que ocupo es el logaritmo base 2? Vamos a calcular c igual al logaritmo
base 2 de x. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces sería c igual a math.log2 de x, que sería el logaritmo base 2 de x. Y finalmente podemos tener también d, por ejemplo, igual al logaritmo base e de x, que sería el logaritmo natural, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el logaritmo natural? Sería d igual a math.log de x. Python, cuando usamos la función log, él entiende el logaritmo natural. Cuando usamos la función log2, el logaritmo base 2. Y cuando usamos logaritmo log10, es el logaritmo base 10, ¿verdad? Es normal. Y ahora podemos mostrar los resultados. Entonces podemos poner un print, digamos, entre paréntesis, a es igual y mostramos a a. Voy a copiar esta instrucción con control C y con control V la voy a pegar aquí 2 veces más para mostrar, bueno, no es A sino B. Mostramos B, C, mostramos C y D, mostramos D. Ok, entonces vamos a correrlo y vean que aquí me aparecen los valores correspondientes al logaritmo base 10, logaritmo base 2 y logaritmo natural de 8. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, menos 4 en x? X va a valer menos 4, entonces voy a intentar calcular el logaritmo base 10 de menos 4, el base 2 de menos 4 y el logaritmo natural de menos 4. Lo corro y pum, me aparece un error, dice value error. Y el error está en la primera instrucción de acá, en B, y dice dominio matemático erróneo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya nosotros sabemos que el logaritmo, la función logaritmo, no está definida para valores de x negativos. Por lo tanto, si nosotros utilizamos log de menos 4, nos va a dar un error. Veanlo aquí donde está. Si yo le doy a x el valor de 0, por ejemplo, me va a volver a aparecer el error porque el logaritmo, la función logaritmo, no está definida para 0. Recuerden que la función logaritmo es asintótica al eje y, es decir, nunca llega a ser 0. Por lo tanto, aquí lo único que podemos hacer es poner 1 o valores positivos, ¿verdad? Vean que si yo doy 1, el logaritmo, los tres logaritmos de 1 nos da 0, entonces aquí me aparece 0. Y si yo pongo, digamos, menos, si yo pongo 0.5, obtengo valores negativos, ¿verdad? Del logaritmo. El logaritmo negativo entre x igual desde 0 hasta 1, ¿verdad? Sin ser 0, obviamente. Y a partir de valores superiores de 1 en x, nuestro logaritmo se hace positivo. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos calcular en Python, utilizando la librería math, el valor de logaritmos de cualquier número. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos pues una práctica de las diferentes funcionalidades de la librería math y, muy importante, la librería random para crear números aleatorios entre 0 y 1, usamos la función random, y entre 0 y cualquier otro número, o entre un número inicial y un número final, utilizando la función randrange, que de por sí nos da números aleatorios enteros. Entonces vamos a ponerle a este cuaderno de programación, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cuaderno 05, rename, ya tenemos el cuaderno 05 y terminamos por esta práctica. Ok, entonces ya podemos cerrar el Jupyter Lab y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.